3 en punto. Ok, buenas tardes. ¿Me escuchan, chicos? Buenas Sí, tardes, profe. Profe, buenas. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, espero que estén muy bien, que les encuentre bien. Ya tenemos poquitas clases, entonces se nos está acabando ya el semestre muy rápidamente. Tenemos el trabajo final que ya está en la plataforma. Supongo que ya entregaron el trabajo, el segundo trabajo de la lectura. El trabajo final creo que lo había puesto hasta el 14, si no estoy mal, 14 de septiembre. Entonces tienen como 10 días ahí. Vamos a hacer un pequeño trabajo, un pequeño cambio, sin embargo, al trabajo final. Voy a abrir la opción para que ustedes puedan presentar el trabajo final en grupos de máximo 3 personas. O sea, lo pueden hacer todavía individualmente, eso está bien, si lo quieren hacer solos, o de 2, máximo hasta 3 personas. Claro que lo que espero es que el trabajo de 3 personas pues sea muchísimo mejor que el trabajo de 1, ¿no? No esperaría que tengan la misma calidad ni tendría como el mismo, la misma rigurosidad en la calificación. Entonces voy a esperar que... Una preguntita. Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrea, soy María Sánchez, perdón, ya voy a cambiarme. Es que estás como Andrea Guadalupe. Es que era de mi primita que entró a clases. No entiendo bien de qué se trata el trabajo final, profe, perdón. Sí, les había pedido que hagan una guía de estudio, ¿no? Ustedes pueden consultar en el internet, hay muchísimos formatos de guía de estudio, estamos abiertos a que escojan la que a ustedes les parezca mejor. Pero la idea es esta, la idea es que ustedes, si un estudiante va a tomar esta clase el próximo semestre y es la primera vez que toma esta clase, ¿qué es lo que le serviría a este estudiante? ¿Qué es lo que tendría que saber para que le vaya bien en esta clase? ¿No? Entonces yo lo que esperaría es que hagan quizá una sección donde ustedes puedan analizar las lecturas, una sección donde se analice las clases, bueno, en este caso las clases sincrónicas, ¿no? Una sección quizá donde analicen la metodología de la clase, quizá la metodología de calificaciones, que estaría bien, que se analice la participación, el debate, todo lo que sea importante para un estudiante, ¿no? O sea, la idea es que, esa sería la guía, ¿no? Que un estudiante que venga y tome este curso, que sea el próximo semestre, los siguientes semestres, que se tope con esta guía que va a darle el resumen más importante de la clase. Ahora, como les he dicho, yo estoy abierto a que ustedes sean muy creativos, que adapten cualquier guía que ustedes encuentren en internet. Obviamente tendrán que citarla, si es que no es de ustedes, si es que no ha salido solo de su inteligencia, de su
de su pericia, entonces tienen que citarlo, ¿no? Pero que lo puedan adaptar, que pueda ser funcional. Claro que no van a poder poner todo tampoco porque tienen una limitante, ¿no? Son de 2.500 palabras a 3.000 palabras, entonces tampoco pueden hacerlo demasiado extenso. Eso es más o menos como unas 8 a 10 páginas. Como estamos en grupos, entonces ya les será un poco más fácil. Pues lo pueden hacer solos igual, ¿eh? No, no hay problema. Eso es, no sé si es que tengan ahí alguna otra pregunta. No. Ok, eso era lo uno, ¿no? Lo otro que tenemos, como ustedes ya saben, tenemos las calificaciones, bueno, calificaciones previas, al fin y al cabo, de la universidad. Son muy buenas calificaciones, estamos en un muy buen puesto. Esto, por lo menos a mí me alegra mucho, porque, y lo he dicho varias veces, creo que en esta clase también, es una universidad que ha crecido muy rápidamente. Es una universidad, de hecho, los datos muestran que estamos solo en investigación, ¿no? Que estamos entre las 6 mejores universidades del país. Y ya en datos generales estaríamos dentro de las 10 mejores universidades del país, que está muy bien, eso es excelente. Claro que todavía podemos subir un poco más porque están en este proceso después de la precalificación. Las universidades tienen un espacio para poder presentar evidencias que es aparente o supuestamente no la han presentado, que puedan cambiar o subir un poco las calificaciones. Entonces, eso están todas las universidades, también la nuestra. Entonces, puede ser que subamos incluso un poco más. Pero, de todas maneras, cuidémonos mucho de... Bueno, a ver, la competencia es buena. Siempre, para mí la competencia es muy buena porque nos ayuda a mejorar. Vemos que alguien está mejor que nosotros y nos empuja a mejorar. Pero que eso no nos lleve a el menosprecio quizá o la burla quizá de otras universidades de nuestra región, ¿no? O sea, me refiero de Chimborazo o de Riobamba, que no nos lleve a ser sanguinarios, sangrientos con los comentarios en contra de otras universidades de nuestra ciudad. Porque estas cosas cambian de un lado para otro, y sobre todo las universidades públicas que están bajo este régimen político de elecciones y demás, ¿no? Eso puede cambiar, entonces que no se nos llene la cabeza como de cierta arrogancia por estar donde está, ¿no? Es un trabajo fuerte, tampoco es que seamos una excelente universidad, no, estamos todavía lejitos de ser una de las excelentes universidades de Ecuador, pero estamos en buen camino y eso me alegra a mí muchísimo. Entonces, que nos mantengamos en esa cordura, ¿no? En esa humildad, sobre todo en los comentarios que hagamos nosotros o entre familia, amigos, digo, en redes sociales también, porque la gente ve mucho eso, pero para ser coherentes con nosotros, ¿no? O sea, que podamos seguir estudiando, ser buenos estudiantes, ser buenos profesores, y el trabajo y el fruto de ese trabajo se ve. Entonces uno disfruta de ese fruto, nada más. O sea, que no se nos llene la cabeza de arrogancia, ¿no? Eso, entonces déjeme, yo abro acá la lista de asistencia. Yo les escucho si alguien quiere decir algo o preguntar algo del trabajo también. Con gusto les escucho mientras yo abro acá la asistencia. Buenas tardes, profe. Mónica, ¿cómo estás? Bien. Gracias. Ok, entonces estamos acá. A Lourdes, Presente, profe, disculpe, no puedo prender mi cámara. no hay problema, tranquila. Abel, Presente, profe. gracias. Cristian. Cristian. No está Cristian. Mauricio Calderón.
Gracias, Mauricio. Ya te veo. Jessica Cayambe. Presente, profe, buenas tardes. Gracias, Jessica. Buenas tardes. Pablo me dijo que estaba en una calamidad. Yajaira. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Patricia. Presente, profe. Gracias. Andrea Giovanna. Andrea. No está Andrea. Dayan Merazo. Presente, profe. Gracias, Dayana. Karina Fernández. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Iván Fernando. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Iván. Joana Puebla. Joana no está. Zoila. Presente, profe. Gracias, Silvana Malú. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, María José. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Valeria Elizabeth. Presente, profe. Gracias, Valeria. Ricardo Santiago. Presente, profe. Gracias, Ricardo. Segundo Nelson. Presente, profe. Gracias, segundo Mónica. Mónica. Presente, profe. Ok, gracias, Bebé. Mónica. Ya. Sí, Gracias. sí te veo. Acaba de entrar. A ver, acaba de entrar Yo, profe, Cristian. buenas tardes. Disculpe, profe. Se demora. Sí, buenas tardes, justo te estoy viendo. Y acaba de entrar Andrea. Andrea, ¿estás ahí? Sí, profe, buenas tardes. Disculpe, recién me puedo Ok. conectar. Ya, Gracias. listo, muchas gracias. No hay problema. Sigamos, María Augusta. Presente, profe. Gracias, María Augusta. Mary Gisela. Presente, profe, buenas Tardes, gracias, Iván Andrés. Presente, profe. Iván no está. Sí estás, Iván. Ok, gracias. Pamela Trujillo. Presente, profe. Gracias. Y Jesús. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Listo, muchas gracias. Bien, vamos en la clase de hoy a revisar ya la última parte de Marx y podernos saltar al siglo XX y ver qué es lo que está pasando en el siglo XX. Otra cosa, no se olviden que ustedes también tienen un trabajo de recuperación. Claro, este es voluntario para los que quieran hacer, los que crean que necesitan quizá algunos puntos. Y esto yo abriré ya la próxima semana, abriré un espacio en la plataforma para que puedan subir el trabajo de recuperación. Que si no estoy mal, les había enviado a que consulten el concepto político del fin de la historia, ¿no? De los autores que encuentren. Creo que ese era el trabajo. Entonces, igual de 1500 a 2000 palabras, eso lo abriré para que lo puedan ustedes entregar voluntariamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estábamos viendo sobre... Mónica, ¿querías preguntar algo? Sí, profe, o sea, ¿solo es consulta eso o interpretación también? No, si puedes hacer tu análisis, claro. O sea, es una suerte de ensayo, ¿no? No sé si Gracias, puedes profe. hacer tu análisis ahí. Sí. Está bien. Estábamos viendo ya la parte final de Marx, que era sobre la subestructura y la superestructura, ¿no? Ojalá, pero que se acuerden, ¿no? Entonces, la subestructura era la suerte de creer un orden material, que todo se basa en la materia, que todos los eventos naturales son parte del mundo orgánico, que la vida social es parte de este orden material, que la vida objetiva, tal como se la ve, es parte de la materia y lo que tenemos en la mente son reflejos de lo que pasa en la materia,
se niega, claro, lo que habíamos dicho, cualquier noción espiritual. La idea de Dios queda obviamente relegada a simplemente un reflejo cultural y no a una existencia real. El mundo material entonces es el primario, la actividad mental es secundario y es producto de la materia, ¿no? Y la materia puede, entonces, para Marx, esto sí es importante, Marx pone el mundo material en dos tipos de factores. Los factores de producción, que son los medios por los cuales producimos, como la materia prima, como todo lo que se necesita para producir, pero sobre todo la labor del trabajador. Esos son los factores de producción. Y entonces cuando uno escucha que los factores de producción dejen de ser privados y lleguen a ser públicos, lo que están diciendo es eliminar la propiedad privada, es decir, que los negocios, que los bienes primarios, igual que la labor, deje ser propiedad privada, sino que llegue a ser propiedad pública. Al fin y al cabo, tu trabajo es propiedad pública, de acuerdo al marxismo, igual que los bienes con los cuales tú estás produciendo serían también propiedad pública y el resultado sería propiedad pública, ¿no? Entonces, sobre todo para, mucha discursiva también política, uno encuentra esta dialéctica de los factores de producción, es todo lo que se necesita para producir. Y este cambio de manos privadas a manos públicas. Claro, ahí Marx y Lenin también escribiría después que para que estos factores de producción lleguen a ser privados se necesita de una revolución, se necesita de la agresividad, de la violencia, se necesita de una revolución armada. Y el mismo Marx, claro, él nunca vio, porque sus movimientos y organizaciones fueron muy fallidas, aunque sí quiso hacerla, pero él nunca vio las revoluciones armadas como las de Cuba o como las de la Unión Soviética, la revolución rusa. Nunca vio eso, ¿no? Pero sí lo intentó. Y otra vez con la idea de que los medios privados no pueden pasar a medios públicos con la pasividad, porque nadie pues, está dispuesto a regalar lo que es tuyo privado para que sea de todos, sobre todo si es que sale de tu trabajo, ¿no? Y bueno, la segunda área de la materia, del mundo material, el segundo aspecto importante de este mundo material, son lo que llama Marx las relaciones de la producción, que son la relación de los hombres con la propiedad. Y aquí Marx dirá que el problema importante del capitalismo, claro, él estaba viendo los resultados de la industrialización europea, ¿no? Y como, uno de los avances importantes que sí hace Marx es este concepto de alienación, ¿no? Y él dirá que somos parte de este sistema productivo, pero del cual no tenemos capacidad de disfrutar lo que estamos produciendo. Es decir, si estás en un sistema de producción de televisores, estás trabajando para producir el televisor, miles de televisores año tras año, pero nunca ninguno de esos televisores podrá ser tuyo. Y eso lo que crea para Marx es un sentimiento de alienación en el cual se genera esta reprensión de saborear los frutos de la labor, ¿no? Entonces, para Marx esta alienación lo que genera es que exista todo un proletariado que finalmente se alzará, que finalmente llegará a colmar sus expectativas y que buscará el éxito de cambiar estos factores de producción y estas relaciones de producción a relaciones en las cuales lo que yo produzco también sea mío, ¿no? Es decir, si yo produzco miles de televisores en la compañía, que también esos miles de televisores sean míos. Y que eso eliminaría esta alienación de la producción, del trabajador con la producción. Quizá, yo decía, quizá uno de los aportes más importantes es este concepto de alienación, porque no solo propone eso, ¿no? También propone la alienación de la forma emocional
y productiva en la que el trabajador se siente en las empresas, ¿no? Te sientes como parte de una maquinaria en la cual vas todos los días, te vuelves parte mecánica de la labor diaria, te vuelves parte como un engranaje más de esta gran maquinaria y pierdes tus intereses personales, ¿no? Pierdes tus intereses de las cosas que te gustan. Porque muchos trabajan en cosas que no les gustan. Y entonces pierdes tus intereses personales. Si pasas 8 horas del día en esta maquinaria de producción y no te dedicas a lo que a ti te gusta, te alienas, ¿no? Dejas de ser tú mismo y dejas de percibirte o de crecer como el ser humano que quisieras ser. Claro, otra vez, Marx no vería lo que el capitalismo ha hecho con las grandes empresas, ¿no? Lo que hacen las grandes empresas, sobre todo las más grandes, es que yo estudié una parte de pregrado ¿sí me están escuchando? ¿Sí? Se cortó hace rato, profe, pero ahorita ya. Ya Ok. regresó. Ok, sí. Como ya los veo congelados me asusta. Pero yo decía, vamos, les doy como un ejemplo, ¿no? Imaginémonos, bueno, yo estudié, como decía, una parte de pregrado, la estudié en Estados Unidos y en la universidad donde yo estuve, era muy acogedora, ¿no? Porque era una universidad privada, pero era los edificios dentro de la universidad eran para que vivan los estudiantes. Y dentro del mismo campus de la universidad vivían los profesores, ¿no? Y todo, claro, con las seguridades debidas porque era un campus cerrado. Teníamos la biblioteca abierta ahí casi todas las horas del día. Los edificios, sí, sobre todo los edificios para utilizar computadoras y laboratorios y demás, eso sí estaba abierto las 24 horas del día. Había gimnasio, había piscina en el mismo campus que podías utilizar sin ningún problema. Había todas las semanas, teníamos obras de teatro, teníamos discusiones, debates, y ya venía algún personaje que iba a dar alguna conferencia. Todas las semanas estaba pasando algo. Y te involucras tanto en este sistema que ya después ya no quieres salir. Estás tan cómodo en este sistema que después no quieres salir, ¿no? Y lo mismo pasa con las grandes empresas ahora, con las más grandes, ¿no? Es decir, por ejemplo, Google, ¿no? Google te da alimentación, te da un lugar para que descanses en tu mismo lugar de trabajo. En tu mismo lugar de trabajo tienen escuelas para tus hijos, tienen colegios para tus hijos, así tú no tienes que estarlos llevando a otro lugar, sino que les llevas a los mejores escuelas que están en el mismo campus de Google. Tienes áreas de recreación, áreas deportivas y demás, entonces te sientes tan cómodo que lo último que quieres hacer es regresar a tu casa, ¿no? Claro, Marx no vería nada de eso. Marx lo que vería es que estamos tan involucrados en el engranaje de esta maquinaria de construcción o esta maquinaria productiva que no podemos disfrutar nada de lo que estamos construyendo, y eso nos deja entonces en un sentimiento de alienación completa con lo que estamos haciendo y de frustración, ¿no? Al fin y al cabo. Y supongo que muchos de ustedes pueden quizá relacionarse con esto, ¿no? Es decir, que cuando uno está en este sistema autónomo, casi mecánico, de hacer todos los días lo mismo, te frustras mucho. Yo cuando vamos a ver, uno de los veranos que yo trabajaba, creo que les había contado alguna vez, yo trabajaba en Subway en un verano, ¿no? Es decir, entre el espacio de semestre y semestre, trabajaba en Subway de 7 a, dependía del día, 2 o 3 de la tarde, y en la tarde trabajaba en el front desde un hotel, es decir, en la recepción. También dependía del día, empezaba a veces a las 5 o a las 6 de la tarde hasta las 2 o 3 de la mañana. Y claro,
sobre todo en el trabajo del hotel, era muy mecánico, pero muy mecánico, porque ya no había nadie a esa hora. No solo hasta las 8 o 9 de la noche hay un poco de gente, pero ya después no hay nadie, te encuentras completamente solo y tienes que hacer una rutina de trabajo, ¿no? Que era, en mi caso, poner todas las sábanas de todos los cuartos en la lavadora, luego ponerlas en la secadora, luego pues doblar todo eso y dejarlos listos para el día siguiente. Era un trabajo bastante fuerte. El trabajo, de hecho, de hoteles es muy fuerte, ¿no? El trabajo de limpieza es muy fuerte. Pero, claro, sientes lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Sientes que te estás perdiendo, que estás en una rutina tan estricta que tus deseos de crecimiento en otras áreas empiezan a desaparecer y empiezas a frustrarte. Entonces, yo lo que hacía es que yo llevaba entonces las conferencias que yo quería escuchar, o llevaba los libros que yo quería leer, pero no podía leer sino escuchar. Entonces, había ciertos programas, todavía los hay, de los audiobooks. Entonces, los ponía ahí, ¿no? Los ponía en la lavandería, en volumen alto, mientras yo hacía mis cosas. Y de esa forma me distraía, ¿no? Creciendo un poco intelectualmente. Y después, claro, ya llegaba yo a mi cuarto, que yo vivía ahí mismo en el hotel, y empezaba, porque estaba también en el proceso de aplicación para unas maestrías, entonces tenía que prepararme para los exámenes de ingreso. Estaba estudiando se llama el GRE, ¿no? El GRE, que es este examen universal para entrar a las maestrías. Yo estudiaba, entonces llegaba más o menos 12 de la mañana a mi cuarto, me quedaba estudiando 1 hora, dormía unas pocas horas y después salía otra vez a trabajar, ¿no? Pero como una suerte de salirte de la rutina, ¿no? Que no pierdas tu yo, que no pierdas tu personalidad, que no pierdas esa misma esencia que te hace ser lo que tú eres, ¿no? Y eso es peligroso, porque quizás es uno de los aportes más importantes de Marx, que sí es muy peligroso la alienación de los trabajadores, porque cuando estos trabajadores se alienan, son capaces de hacer cualquier cosa, pueden destruir el negocio que les está dando de comer, pueden destruir todo lo que han cultivado en ese mismo negocio, pueden estar dispuestos a cualquier acto de violencia, pueden estar dispuestos incluso a tratar de tomarse el negocio a la fuerza y que ese negocio sea suyo, obviamente legalmente, por lo menos en Occidente eso no es posible. Y entonces eso surge por la alienación, pero claro, yo estoy dando como el desfogue de lo que uno puede hacer en esas circunstancias. Para Marx el desfogue es la revolución, que la alienación debe llevar a la revolución, que todos los que se sientan alienados por lo que está pasando lleven a la revolución, de este cambio de estructuras de la propiedad, ¿no? De este cambio del sector público, del sector privado al sector público, de este cambio de los factores de producción. Entonces, claro, la primera parte es fundamental de lo que dice Marx, porque creo que es muy cierto, sobre todo con lo que muchos trabajadores y muchos de ustedes quizá también lo han vivido, de sentirse alienado de lo que uno está haciendo, ¿no? Pero para Marx el desfogue sería la revolución. Si uno quiere darle otro tipo de alternativas, la solución sería construirte como persona en el espacio donde estás, ¿no? Y tratar de hacerlo de alguna forma en donde te ha tocado estar, donde estás viviendo, lo que te ha tocado enfrentar o ir. Porque al fin y al cabo, bueno, nuestra vida tiene muchas decisiones que repercuten, ¿no? Nosotros tomamos decisiones que nos repercuten muy fuertemente. Y entonces a veces nos quejamos de la sociedad, que la sociedad sí, pero muchas de las decisiones y las consecuencias que vivimos son de nuestras decisiones. Pero supongamos que algunas de las consecuencias que vivimos no son de nuestras decisiones, y si no son de nuestras decisiones, entonces no se la podría culpar ni a ti, pues no se puede culpar a los otros tampoco, porque los otros también les ha tocado pasar lo mismo, es decir, que se encuentran en circunstancias en las que ellos no han decidido estar, y a cada uno nos toca estar donde estamos y enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Y eso me parece a mí que lleva más a un sentido de responsabilidad que a un sentido de rebelión o a un sentido
de revuelta, ¿no? Sino más un sentido de responsabilidad, aceptar dónde estoy y ver qué es lo que puedo hacer para salir de este lugar, ver qué es lo que yo puedo generar para salir de este lugar, ¿no? O para sobresalir o para desarrollarme. Bueno, Marx de todas maneras hace estas afirmaciones y luego nos vamos a la superestructura, ¿no? Que ya la habíamos mencionado en la clase pasada, que es esta suerte de pensar en que la superestructura es este conjunto de ideas que viene del mundo material, como las ideas de justicia, de bien, de religión, de Dios, que son espejismos que salen del mundo material. Es decir, que el mundo material tenemos la necesidad, diría Marx, de creer en algo más metafísico, entonces se genera la idea de Dios, pero que Dios al fin y al cabo no existe, ¿no? Que las ideas de justicia, bien o de religión son simplemente reflejos de la materia, pero al fin y al cabo no existen, ¿no? El mundo material influye entonces en la mente y la mente genera ideas y estas ideas son simplemente reflejos. El conflicto de las ideas entre sociedad se da por la dinámica natural del orden económico. Y esto Marx lo deja muy claro, que las ideas que vamos generando en nuestras sociedades es por lo que está pasando económicamente en la materia. Entonces, todos los movimientos económicos de negocios, del sector laboral, de salarios, de restricciones, limitaciones, todo eso genera ideas que se convierten en este conflicto ¿no? en nuestra mente. Entonces las ideas no pueden determinar, para Marx, diría algo contrario a lo que nosotros habíamos referido de Hegel, las ideas no pueden determinar la dirección de la historia, sino que sería la misma materia, la que determina la dirección de la historia, ¿no? Y de la política. Marx creía que en el tiempo los pobres serán más pobres y numerosos, y los ricos serán más ricos, y que esto llevaría a la revolución. Bueno, aquí Marx se equivoca, porque en el tiempo, creo que yo lo había ya presentado en una de las clases anteriores, en el tiempo lo que vemos es que los pobres dejan de ser pobres con el capitalismo, ¿no? Y que los ricos sí son más ricos, pero que el número aumenta. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Sino que como no tenemos mucho tiempo, no sé si es que quisiera presentarles. Déjenme ver si es que puedo encontrar. Para mostrarles. A ver si es que lo puedo mostrar. Déjenme ver si es que lo encuentro. Creo que es creo, no estoy seguro. Déjenme voy a compartir pantalla a ver si es que es este. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space. With a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy, 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. A ver, lo que está diciendo ahí, espérenme, pongo esto a un lado. Lo que está diciendo acá es que aquí tenemos los ingresos, ¿no? Los ingresos están obviamente relacionados con la pobreza. Si tienes más ingresos, eres menos pobre. Entonces, está relacionado con la pobreza, los ingresos en el tiempo, y acá en la columna vertical está el número de años que vivimos.
Y esto también creo que lo habíamos visto ya en alguna clase pasada, es decir, que en el tiempo vivimos, o sea, lo que ha pasado en estos por lo menos 200 o 300 años, es que nuestra expectativa de vida aumenta y ha aumentado de forma muy dramática, vivimos mucho más que lo que vivían nuestros antepasados y que al mismo tiempo nuestro ingreso ha aumentado. Entonces eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que acá abajo están los pobres y por ende los más enfermos, y que acá arriba están los más ricos y por ende los con mayor salud, ¿no? Aquí yo pensé que iba a ser solo una región, no, lo que va a hacer es de todo el mundo. Hans Ronslein está presentando los datos de todo el mundo. Desde el 1810. Nosotros que estamos en América somos los amarillitos, ¿eh? Lo que está diciendo es que en el 1810 la mayoría de países eran pobres y su expectativa de vida era muy bajita. La expectativa de vida en 1810 era de 40 años. Sí, claro, eso. Claro, aquí hay que tomar en cuenta, había gente que vivía mucho tiempo, pero como teníamos muchos niños que morían en el nacimiento, entonces eso reduce ya el promedio, ¿no? No había la salubridad que tenemos ahora para que los niños salgan bien. Tú tenías entonces tus abuelitos que tenían 15 o 16 hijos, de los cuales 8 morían, ¿no? Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now, we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. The United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa followed. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Bueno, aquí está solo hasta el 2009. Yo supongo que ya es un video un poco viejo. Pero lo que se ve en estos 200 años es algo que lo hemos dicho varias veces ya acá, creo que en la clase, es que, claro, Marx no ve esto, obviamente no lo ve. La predicción de Marx de que los ricos eran los más ricos y que los pobres eran más pobres en el tiempo nunca se dio. No, sino que lo que produjo el capitalismo es lo contrario, que todos los países en general, porque claro, hay países que siguen relegados, pero en general la mayor parte de países crece, se hacen más ricos y en el tiempo sube su perspectiva de vida, ¿no? Y digo, hay países que quedan ahí relegados, ¿no? Como Cuba, como Corea del Norte, y en este caso nuestra hermana Venezuela, ¿no? Pero
Pero en general los países sí salen de la pobreza. Entonces, ahora habrá que ver cuál es, porque esto tenemos que estudiarlo mucho ya en los próximos años, cuál fue el impacto real de la pandemia, ¿no? Cómo nos afectó y muy probablemente muchas de los avances que tuvimos me refiero al mundo, ¿no? En los últimos 10 años se retrocederá, pero volveremos a crecer y volveremos digo, en el supuesto de que el capitalismo todavía esté y que la democracia todavía esté, ¿no? Volveremos a seguir creciendo. Pero bueno, la idea es que Marx no vio nada de esto, y como no vio nada de esto, él predecía que en el tiempo, claro, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, pero que esto lo que llevaría es que los pobres se organicen y que generen varias revoluciones y revueltas, ¿no? Claro, aquí también hay una problemática, ¿no? Porque a los ricos, esto no es la argumentación de Marx y tampoco responde a esto Marx, claro, es que los ricos, pues no les conviene que los pobres sean más pobres. ¿Y por qué no les conviene? Porque son entonces la gente de la clase media, la gente de la clase baja, la que finalmente va a los supermercados o va a los negocios privados o va a donde quiera ir a comprar. Entonces, a la final, a los ricos les interesa que los pobres tengan más dinero para que puedan comprar más. No les interesa a los ricos que los pobres sean más pobres, porque si son más pobres, los ricos dejan de ser ricos, porque no venderían lo mismo. Entonces, hay como un pequeño problema de lógica ahí también, ¿no? No solo por los datos que ya vimos, como digo, Marx no sabía de estos datos, y claro, como no sabía, no le podemos imputar ahí una negación de datos, pero sí un problema de lógica, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, mi pequeño negocio que vende, no sé, lo que quiera, ¿no? Telas aquí en Riobamba, o venda materiales didácticos, tengo una librería y resulta que estoy en un barrio pobre, pero yo soy el que tengo la librería, yo soy el que tengo este negocio en este barrio pobre, pues no me interesa que los pobres sean más pobres, ¿no? Eso sería lo último que me interesaría. Quisiera que las personas de este barrio se vuelvan más ricos para que puedan comprarme más, ¿no? Entonces, también hay un problema ahí de lógica importante. Y algo que habíamos ya mostrado en la clase pasada que habíamos dicho, estos otros problemas, ¿no? Estos otros problemas de cómo sustentar la moralidad, cómo sustentar la lógica, que son problemas reales, y si es que las ideas no existen y lo único que existe es la materia. La moralidad se difumina en las culturas, ¿no? O sea, cada cultura tendrá su propia moralidad, entonces no podemos meternos con ella. Entonces, si la cultura, por ejemplo, de Papúa Guinea pide que, como pasa hasta ahora en las etnias del norte de esta pequeña isla, que los niños realicen felación, sexo oral, a los adultos se traguen el semen para ser considerados parte de su cultura, para poder ser considerados hombres, entonces tienen que hacerlo, y eso es su cultura y esa es su moralidad y tenemos que respetarla, ¿no? Que las mujeres que viven en África, las niñas son castradas, el clítoris, porque se cree, todavía hasta ahora, se cree en algunas poblaciones en África que el clítoris crecerá tanto que se convertirá en una especie de pene después, y por eso les castran. Entonces, si tomamos el punto de partida conceptual del marxismo, como todo es material y todo es cultural, todo es aceptable, entonces deberíamos también aceptar eso. Como aceptar la colonia, como aceptar la Inquisición, porque es cultural, como aceptar el nazismo, porque también fue cultural, la persecución a los judíos, pónganlo todo ahí, ¿no? Entonces es un problema de lógica importante, ¿no? Por lo menos en la parte moralidad. También es un problema de lógica porque si es que los parámetros lógicos, los parámetros de lógica universales no existen, como el principio de no contradicción, como el principio del tercero excluido, el principio de identidad. Si estos parámetros no existen, no estaríamos, de hecho, en la capacidad de ponernos de acuerdo en nada, ¿no?
como habíamos mencionado, creo que hace 2 o 3 semanas, sobre este famosísimo libro 1984, donde Winston, que es el personaje central, se encuentra con el Ministerio de la Verdad, que está pregonando que la verdad es que 2 más 2 es 5, y él se encuentra con un problema gigantesco que él no cree lo que están diciendo, pero llega a un momento de adoctrinamiento, un momento de sufrimiento, de angustia, y la novela termina cuando la novia le pregunta, bueno, Winston, entonces 2 más 2 es 5, y él dice, sí, 2 más 2 es 5, y se adaptó al sistema, ¿no? Se adaptó a la cultura. O sea, sería imposible ponernos de acuerdo. Y aquí hay un problema también que muy poco quizá hemos hablado en esta clase sobre las epistemologías del sur, ¿no? Que proponen que haya una nueva lógica, una lógica que no sea occidental. El problema con este tipo de afirmaciones es que nunca te dicen cuál es esa lógica y confunden el término lógica con la forma de pensar. Entonces dicen, es que la lógica de Occidente es el capitalismo. No, eso no es lógica. Eso es una forma de pensar. Y claro, en formas de pensar todos pensamos diferentes, aquí mismo todos pensamos diferentes. Y entonces confundimos términos, y como confundimos términos, pensamos que se pueden llamar epistemologías, ¿no? Dicen epistemologías del sur porque las lógicas de Occidente son diferentes a las lógicas de los pueblos indígenas. Claro, si es que redefinimos lógica, claro que son diferentes. Pero si no redefinimos lógica e interpretamos lógica como los principios de la racionalidad y los principios del pensamiento, te darás cuenta que son los mismos, ¿no? Los indígenas también creen que 2 y 2 son 4, ¿no? O las culturas ancestrales también creen que si uno está muerto, no está vivo. Eso es el principio de no contradicción. Si estás muerto, no estás vivo, ¿no? Principio de contradicción. Si dices la verdad, no puedes decir la mentira. No puede ser verdad y mentira al mismo tiempo. Si te mentían, que mataban en el imperio incaico. Entonces, sí existe mucha evidencia de que los principios de lógica son los mismos. Pero claro, como nunca intentan definirlo, y suena muy bonito además, las epistemologías del sur suenan muy bonito, te hacen sentir como que algo es tuyo, algo sale de acá que es muy tuyo, pero tienen problemas graves, ¿no? Estos problemas, como digo, son los mismos problemas del marxismo, es decir, que no hay un sustento estructural, metafísico, del cual uno pueda argumentar algo. No hay una estructura metafísica de moralidad, no hay una estructura metafísica de lógica, o una estructura metafísica de parámetros absolutos, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, que algo es bueno, es porque tengo un parámetro absoluto con lo cual estoy comparando. Digo, esta persona es buena, es porque tengo un parámetro absoluto con el que digo, esto es extremadamente bueno y esto es lo absolutamente bueno, y lo comparo con lo absolutamente bueno para poder decir que esto es bueno. Claro que no es un proceso de metodológico en el que yo estoy cada rato comparando, sino que ya lo hago casi automáticamente, ¿no? Digo, esta persona es mala porque tengo un parámetro de bondad del cual se está apartando, o un parámetro del bien del cual se está apartando, y se aparta y se aparta y se aparta más. Entonces la persona es más y más y más terrorífica o cruel, ¿no? Pero si es que estos parámetros universales no existieran y todo es cultural, no podrías decir que una persona es mala, porque no hay parámetros. Todos son culturales, ¿no? Y si, por ejemplo, en una cultura torturar a los niños está bien, ese es tu parámetro. Como ese es tu parámetro, no hay parámetros universales, está bien, torturar a los niños está bien. Esas son quizá las problemáticas más importantes del marxismo, ¿no? Por lo menos en términos conceptuales. Bueno, yo voy a parar ahí un rato porque ya voy a cambiar de tema, voy a revisar lo del siglo XX. Digo, me voy a parar un rato para ver si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Si no hay nada, pues sigo. Ok, supongo que no hay nada.
Bueno, y nos aproximamos entonces al siglo XX, ¿no? Y en el siglo XX tenemos muchos eventos políticos que definen el panorama de América Latina y definen el panorama del mundo, el panorama de América en sí, ¿no? Tenemos entonces la Primera Guerra Mundial, que se configura como una alienación de frustraciones que explotarían después, ¿no? Si ustedes han leído un poco o han estudiado un poco de la Primera Guerra Mundial, el elemento central de las guerras eran las trincheras, ¿no? Cómo la gente vivía en las trincheras. Déjenme les muestro. A ver. Y claro, en la Primera Guerra Mundial lo que estaba pasando es que ustedes pueden ver que se construían trincheras de lado y lado. Y cada vez que se iba movilizando un poco más, una nueva trinchera era construida, ¿no? Y se movilizaba un poco más y una nueva trinchera era construida. Pero lo que pasaba en estas trincheras era que los soldados estaban viviendo meses y a veces años enteros dentro de estas trincheras. No había inodoros, no había agua potable. Entonces, los inodoros estaban ahí mismo, dentro de la trinchera. Es decir, defecaban y orinaban ahí. Pasaban todo el tiempo en la trinchera. Se escondían con los bombardeos ahí. Toda su vida familiar o la vida de sus amigos la hacían ahí. Muchos salieron con tantos problemas psicológicos de estas trincheras que generó un sentimiento de frustración mundial, ¿no? Y esta frustración se ve sobre todo ya con el inicio de la Alemania de Hitler, ¿no? De la Alemania nazi, porque bueno, Hitler, que ya está muy escrito sobre sus abuelos judíos, él también vive el proceso de la trinchera, ¿no? Él también es parte de la Primera Guerra Mundial. Y ya cuando llega después de la Primera Guerra Mundial, en la década de los 20 o en el 19, si no estoy mal, se firma el Tratado de Versalles, donde se culpa a Alemania de ser la iniciadora y por ende la culpable de la Primera Guerra Mundial. Y se le obliga a Alemania a aceptar esta culpabilidad y a pagar por su culpabilidad, y este pago era monetario. Entonces tienes la frustración de lo que está pasando en la Primera Guerra Mundial. Luego te das cuenta o te enfrentas con la acusación de Europa de que tú eres el culpable, ¿no? Y luego tenemos finalmente en 1929 que explota la Gran Depresión. Y aquí hay mucho que hablar, pero la Gran Depresión, lo que estaba pasando en Estados Unidos es que las bolsas de valores se estaban inflando. Y se estaban inflando era por comentarios de una supuesta mayor prosperidad de estas compañías. Entonces les explico a ver cómo funciona esto. Las compañías tienen acciones, ¿no? Y normalmente las compañías abren y venden acciones para tener más dinero para poder crecer más. Entonces supongamos que tú tienes una compañía pequeña acá que quieres abrir acciones. Entonces dice, cada acción en mi compañía vale $10. Y vienen 1,000, 2,000, quizá 1,000,000 de personas y compran acciones, ¿no? Entonces esas acciones vienen donde ti, tú tienes ese dinero, coges ese dinero y lo utilizas para mayor infraestructura, lo utilizas para hacer más inversiones, para producir más, ¿sí? Pero eso es lo que está pasando en la primera etapa, ¿no? De la compra de acciones. Después existe otra etapa de las acciones en sí mismas, de las personas que tienen estas acciones, porque tú tienes una acción y dices, yo soy propietario de esta compañía y mi propiedad es de 0,05%. ¿Ok? Y dices, muy chiquito, pero al fin y al cabo eres un propietario minoritario, ¿no? Entonces, una retribución de las rentas en esta misma cantidad de 0,5% iría para ti anualmente. Ahora, después de un tiempo yo digo, bueno, yo le miento, vamos a suponer así, le digo a mi amigo,
oh, yo estoy ganando muchísimo en esta compañía. A mí me dan retribuciones, aunque solo es 0.5%, pero a mí me dan retribuciones muy grandes. Entonces a mí me dan $5,000 anuales, después me dieron $10,000 anuales, y tu amigo se cree el cuento. Y te dice, véndeme tus acciones. Y tú le dices, bueno, yo compré a $10, pero te voy a vender a 20 porque este es un buen negocio. Y tu amigo acepta y te compra las acciones que tú tienes a $20. Y esta nueva persona que tiene las acciones a $20 también crea su propio cuento a otros amigos, y estos otros amigos también se creen este cuento y dicen, yo compré a 20, pero este es un negocio redondo. Tienes que comprarme a 25. Ahora, des en cuenta que en esta segunda etapa, la empresa ya no recibe este dinero. La empresa no recibe este dinero, sino que son transacciones entre estos propietarios. Son transacciones entre ellos. ¿No? La primera transacción en la que la compañía puso sus acciones, claro, ese dinero sí fue a la compañía, pero ya las transacciones que pasan después, la compañía ya no recibe ese dinero. Y entonces estos otros amigos dicen, bueno, este negocio está muy bien, entonces véndeme las acciones que tú tengas. Y este amigo dice, yo compré en $30, pero como el negocio es muy bueno, te tengo que vender en 50. Y los otros dicen, bueno, véndeme 50. Y empieza a crearse una burbuja en el mercado de valores de un valor de una empresa que no es real con el valor de la empresa. Es decir, la empresa tiene este valor que incluye las acciones que ha vendido, pero esta burbujita que se creó acá ha crecido tanto que no refleja de ninguna forma el valor real de la empresa. Entonces, eso es lo que pasó en la Gran Depresión. Esta burbuja crece tanto que revienta. Es decir, imagínate que después dices, si compraste al principio $10 por una acción y a la final estás vendiéndolo en $100, luego la gente que ya se da cuenta que la gente se da cuenta que está pasando, que esto es una burbuja, los precios empiezan a caer y a desmoronarse, porque la gente sabe que todo fue una mentira, que todo fue una falsedad. Y no una falsedad porque las empresas dijeron que, funciona así el mercado de valor, sino que es la libertad de la gente, y en esta libertad de prosperidad muchos estaban con el entusiasmo del crecimiento de las revoluciones industriales, y muchos estaban también con ese ánimo de que era una sociedad extremadamente próspera, que no puede venir un ciclo negativo ahora, y esta burbuja crece y revienta a la final, ¿no? Y cuando revienta, entonces imagínate tú al final de la cadenita, ¿no? Si tú estás al final de la cadena y compraste las acciones por $100, y la gente ya se dio cuenta que esas acciones no valen $100. Supongamos que compraste 10 acciones, o sea, gastaste $1,000, ¿sí? Y ahora las quieres vender y dices, las vendo a 100, nadie te compra. Las vendo a 50, nadie te compra. Las vendo a 10, ahí te empiezan a comprar un poco. Las vendo a 5, te empiezan a comprar mucho más. Pero has perdido toda tu inversión. Perdiste toda tu inversión. Y la gente perdió sus inversiones. Y como perdió sus inversiones, mucha gente que era propietaria de negocios tuvo que mandar al desempleo a sus trabajadores. Muchos negocios quebraron. Muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas. Y esto afectó al mundo entero. Ecuador también se vio muy afectado por esta calamidad, ¿no? Que se llama la Gran Depresión, que empieza el Martes Negro en octubre de 1929. Y eso afecta sobre todo la política de América Latina, porque inmediatamente después de la Gran Depresión, es decir, en la década de los 30 y 40, surge un nuevo modelo, una nueva iniciativa, y esta sí es una iniciativa más latinoamericana, que es la iniciativa que sale desde la CEPAL, esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿no? Con Raúl Prebisch. Déjenme, les muestro para que... Creo que estoy yendo muy rápido. ¿Quién es Raúl Prebisch?
Ok, entonces ahí está Raúl Prebisch, ¿no? Y surge esta idea de que nos ha impactado tanto la Gran Depresión económicamente y ha impactado tanto nuestros gobiernos. De hecho, por ejemplo, muchos gobiernos fueron desalojados, cambiaron. En el caso de Ecuador tuvimos alrededor de 12 gobiernos en 10 años, solo en la década de los 30. Que la crisis era tan fuerte que venía un gobierno y luego era derrocado, pasaba 6 meses y era derrocado otra vez. Tuvimos así 12 gobiernos, ¿no? Y digo, solo en la década de los 30, ¿no? Y después, entonces, surge esta idea, ¿no? Lo que se llama la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia, déjenme les muestro un grafiquito para que lo puedan ver claramente. 4 en punto. Gracias, Siri. Bueno, es algo parecido a esto. Bueno, no encuentro algo muy cercano a lo que quiero mostrarles. Pero la teoría de la dependencia es esta, que hay países que están en la periferia, que son los países más pobres, y hay países que están en el centro, que son los países más ricos. Entonces, imagínate un círculo donde los que están en el centro son los países más ricos y los que están en la periferia son los países más pobres. Déjame ver si es que aquí quizá podemos acercarnos a lo que quiero mostrarles. Y claro, lo que dice la teoría de la dependencia, que sale desde la CEPAL y de Raúl Prebisch, es que a nosotros nos ha afectado tanto la crisis de la Gran Depresión porque dependemos de los países del centro, porque dependemos de la producción de estos países del centro, porque dependemos de su industrialización, de su producción, dependemos de su política. Y para que esto no nos vuelva a pasar, para que estas crisis no vuelvan a pasar, dejemos de depender de ellos, industrialicémonos, dejemos de ser de tener, bueno, no importa, vamos a ver si solo intentarlo otra vez. Dejemos de consumir lo que ellos nos están vendiendo y vamos a consumir lo nuestro, lo que nosotros vamos a producir. Y se genera lo que en la historia se llama la ISI. Voy a poner acá. Que es el periodo de industrialización por, aquí está, ¿no? Industrialización por sustitución de importaciones, que empieza en los 40, se fortalece en los 50, se extiende hasta los 60, se empieza ya a declinar en los 70 y cae en los 70 ya y desaparece, ¿no? Pero es esta suerte de vamos a industrializarnos y vamos a industrializarnos con el gasto público. Es decir, nosotros vamos a gastar tanto dinero, el gobierno va a gastar tanto dinero para crear nuevas empresas y crear nuevas industrias y que estas nuevas industrias entonces reemplazarían la producción de los países extranjeros, y al reemplazar esta producción de los países extranjeros vamos a depender menos de los países del centro, ¿no? El problema central con esta ideología era que el gobierno necesitaba tener muchísimo dinero para poder gastar, para que las industrias crezcan, ¿no? ¿Y de dónde iba a venir ese dinero? Entonces, en primera instancia, ese dinero viene del aumento de impuestos. Y se aumentan impuestos sobre todo en Argentina, Chile, México, Colombia. Ecuador no pasa tanto por este proceso. Ecuador es llega un poco tardío a este proceso. De hecho, llega casi en los 70s. Pero el resto de América Latina aumentan los impuestos. Los gobiernos aumentan los impuestos para poder financiar el gasto público. Pero luego rápidamente se dan cuenta que no es suficiente el aumento de impuestos, que ahora tienen que endeudarse. Y se endeudan cada vez más, pasan las décadas y los gobiernos se endeudan más y más para que el gobierno tenga más dinero, para poder gastar y para que las industrias puedan seguir subsistiendo.
Y al mismo tiempo se dan cuenta de otro problema grave, que muchas de estas empresas necesitan de insumos que tienen que importarlos, pero que las importaciones tienen aranceles altos, y como tienen aranceles altos, existe más importación que exportaciones. O sea, sale más dinero del que entra, porque estas industrias están creciendo mucho, porque el gobierno está gastando mucho para que estas industrias crezcan, pero estas industrias, para generar el producto que están generando, no lo pueden generar todo en el país, porque es imposible que todas las piezas de un producto se generen en el país. Tienen que importar mucho de estas piezas. Y al importarlas, tienen que pagar entonces el impuesto de la salida de divisas, en el caso de Ecuador, tienen que pagar los aranceles, y las importaciones crecen más que las exportaciones, está saliendo más dinero del que entra, y eso produce un problema en lo que se llama la balanza de pagos, que es el término que se utiliza para la resta entre exportaciones e importaciones. Bueno, hay otros elementos por detrás ahí en la balanza de pagos, pero en términos generales es eso, ¿no? Y entonces se genera tanto problema en la década de los 70s que los gobiernos empiezan a explotar. Y explotan en lo que se llama la década de la deuda, la crisis de la deuda en los 80s. Todos los países entran en deuda, todos los países entran en default. Y claro, cuando entran en default en los 80s, ya los gobiernos, bueno, me estoy ahí adelantando mucho, pero lo que está pasando en los 40s, 50s y 70s es que los gobiernos de América Latina se convierten en gobiernos, muchos de ellos se convierten en gobiernos populistas de izquierda. Tienen mucho dinero, el país está creciendo, y como hay mucho dinero y mucho crecimiento, se generan estas figuras mesiánicas como Juan Domingo Perón, acá, que es este presidente casi dictador de Argentina. Y de Perón hay que leer muchísimo, ya quizá la próxima clase podamos hablar un poco de Perón, porque él da la apertura para que muchos de los agentes nazis huyan a Argentina, y a causa de él es que Adolf Eichmann huye a Argentina, y luego Eichmann se lo encuentra en 1962, si no estoy mal, se lo encuentra en Argentina y luego se lo lleva al juicio, de los juicios de Nuremberg. Bueno, o sea, aparte de los juicios, porque los juicios de Nuremberg fueron en el 48, pero a Eichmann se lo condena también en Israel, y después de los años de juicio, de todas las declaraciones y barbaridades que hizo, pues fue condenado a muerte, ¿no? Pero bueno, se generan estas figuras mesiánicas como Juan Domingo Perón, se genera, por ejemplo, en el caso de Brasil, Getúlio Vargas, que también fue un dictador suelo mezclado con un populista. Y en el caso, claro, de Ecuador, como negar la existencia de Velasco Ibarra, ¿no? José María Velasco Ibarra, ahí está, ¿no? Que también se genera como un mesías y un político muy dado a las clases sociales, muy dado al populismo. Y entonces en esta época lo que está pasando es que los gobiernos de América Latina se intentan desviar y alejar de Estados Unidos, y alejar de Europa para la construcción de sus propias industrias, y como empiezan a tener mucho dinero por el aumento de impuestos y por el aumento de la deuda, se generan procesos en los cuales figuras mesiánicas, estos líderes políticos surgen, ¿no? Y estos líderes políticos surgen no extrañamente, sino en consecución con lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo es que estamos ya metidos en la Guerra Fría, ¿no? Esta Guerra Fría que divide al mundo en dos. Entonces se acaba la Segunda Guerra Mundial, tienes por un lado los capitalistas,
¿no? Y se divide además Alemania, se divide en dos, y luego tienes los comunistas por otro lado, con la Unión Soviética, ¿no? Y Alemania queda dividida ahí en el medio. Y en América Latina, aunque tenemos la influencia directa del capitalismo y la democracia de Estados Unidos y Europa, mucha de la infiltración del comunismo fue evidente en América Latina, no solo de políticos, ¿no? Porque muchos políticos se hicieron muy amigos luego de la Revolución Cubana, como de Fidel Castro, luego se hicieron muy amigos de la URSS, pero no fueron solo políticos, también fueron una gran parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica empieza a surgir una de estas teologías que son teologías que no tienen nada que ver con la teología, sino son más ideologías políticas, que es la teología de la liberación, ¿no? Que tenemos que liberarnos de la pobreza, y esta liberación de la pobreza será entonces yendo en contra del capitalismo y yendo en contra de la democracia, y que esta liberación entonces encontraremos los fundamentos de esta liberación en la Biblia, y que, que el reino de los cielos está lleno de los pobres. Bueno, esta teología de la liberación que surge también en los 60s influye a lo que se crearía poquito después, que es el Concilio del Vaticano II, ¿no? Donde se acepta esta teología. Mira, acá está, ¿no? Del 62 al 65 fue el concilio. Donde se acepta esta teología y se la hace como parte de la doctrina de la Iglesia. Y entonces puedes entender como muchos curas, sobre todo en América Latina, bueno, esta teología fue muy debatida luego en Estados Unidos y en Europa por las iglesias católicas, muchos no estaban de acuerdo con esto, pero en América Latina tuvo una apreciación muy alta, y los curas empiezan a meterse en política y empiezan a meterse dentro del comunismo como una ideología que está sustentada esta vez teológicamente por una institución que es la Iglesia. ¿No? Entonces tenemos la mezcla de un lado de estos mesías políticos que están surgiendo en la región, y por otro lado que estos mesías están siendo bendecidos por la Iglesia, o sea, están siendo soportados o aplaudidos por líderes de la Iglesia, por curas de la Iglesia, ¿no? Y todo esto otra vez en este contexto de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, en este contexto en el que estamos separados en dos, el mundo está separado en dos. Estamos separados déjame ver acá. A ver si lo podemos ver. Un segundo, a ver si es que se puede abrir. Bueno, está un poco pequeña la imagen. Bueno, ojalá la puedan ver ahí. Ojalá, espero que sí. Bueno, entonces tú tienes, ¿no? La Guerra Fría, donde están los países rojos, que son los países comunistas, y los países azules, que serían los países capitalistas y democráticos, ¿no? Y tienes las influencias, obviamente, de estos países comunistas en América Latina. Entonces, por aquí tienes estos puntitos rojos donde hay mayor influencia. Obviamente, en Cuba hay mucha influencia. Nicaragua con los procesos de revolución sandinistas. Colombia con las FARC. Perú con Sendero Luminoso. El caso de Ecuador llegaría tarde, ¿no? El caso de Ecuador llega en los 80s con Alfaro Vive Carajo. Y claro, tienes acá está Uruguay, bueno, acá también debería estar Brasil y Argentina, no lo han puesto, pero bueno, no importa. No, es que son guerrillas comunistas, pero gobiernos comunistas, o por lo menos gobiernos de tipo dictatorial de izquierda, también empiezan a aparecer acá, ¿no? En Argentina y Brasil. Y entonces se divide en dos, ¿no? Y Alemania, que está acá, se divide en dos.
la mitad que es capitalista y la otra mitad que es de la Unión Soviética. Pero el mundo sigue su marcha, ¿no? Y en 1989 finalmente se decide la caída del muro de Berlín. Finalmente Alemania se une en dos, finalmente Alemania se hace una sola, y empezamos a descubrir cómo era la Alemania del Este, cómo era la Alemania que estaba siendo gobernada por la Unión Soviética, y toda la pobreza que se vio sobre todo en Berlín. Los edificios destrozados, la gente con ropajes viejos, los mismos carros, lo que pasa en Cuba, ¿no? Tú vas a Cuba y encuentras carros que son de los 60s y están muy bien mantenidos, muy bien conservados, ¿no? Pero muy difícil luego que encuentres muchos carros que sean actuales, ¿no? Y claro, empieza la reconstrucción de Alemania, pero esta reconstrucción de Alemania llevará algún tiempo, un proceso político muy fuerte de préstamos y demás para que Alemania se reconstruya. Ya hablaremos de eso, espero que la próxima clase mostrarles todo el ejemplo alemán y el ejemplo de lo que sería el Plan Marshall, que es para la reconstrucción de Europa. Ya hablaremos la próxima clase, pero bueno, este es el contexto, ¿no? Lo que está pasando en América Latina. Y en esta América Latina, entonces, tenemos la década de otra vez, ¿no? La primera década, las primeras décadas del siglo XX, donde, y esto no hemos hablado todavía, donde surge la revolución rusa de 1917, luego los bolcheviques se tomarán el poder en 1919, aplicarán el comunismo y aplicarán la unificación no solo de Rusia, sino de los países aliados a Rusia en un solo bloque que se llamará la Unión Soviética, ¿no? Y luego tenemos los 20 donde hubo mucha prosperidad. De los 20 también tenemos que hablar mucho de Ecuador, ya lo haremos la próxima clase, y tenemos entonces los 30, donde pasa la Gran Depresión, 1929, impacta gravemente al continente americano y a todo el mundo, de hecho, y lleva a América Latina y a gran parte de Europa también, por cierto, lleva a aliarse con las ideas comunistas y las ideas que estaban saliendo del bloque comunista. Y entonces por eso podemos entender que existen por ejemplo, la dictadura ecuatoriana, la dictadura del triunvirato en los 60s, era una dictadura de izquierda, ¿no? Esta dictadura que dará tomará la decisión de la reforma agraria, es una dictadura de izquierda, ¿sí? Pero una dictadura blanda, al fin y al cabo. Lo que quiere decir que era una dictadura que no hacía nada de lo que estaba pasando en las otras dictaduras, ¿no? Porque claro, tienes la dictadura acá de Fidel Castro, que es una dictadura muy sangrienta, pero al mismo tiempo se están generando dictaduras también de derecha, ¿no? Tenemos entonces, en Argentina teníamos a este Mesías, ¿no? que era Perón, pero después de Perón en los 70s, en el 72 se tomará la dictadura de los líderes militares argentinos, entre ellos se me va el nombre, pero lo tengo acá, ya me vendrá. Bueno, se toma la dictadura argentina, es una de las peores dictaduras que tenemos en el continente en los 70s, y luego Pinochet llegará a Chile y gobernará Chile, y también será una dictadura desastrosa, matarán a muchísima gente, y entonces América Latina es como el tubo de ensayo, ¿no? Tienes la izquierda dictatorial por un lado, como en Cuba, y tienes también la derecha dictatorial que está acá, está en Argentina y está en Chile. Y tienes estos movimientos guerrilleros que intentan tomarse el poder en América Latina. Eso es toda una conmoción, todo un desastre lo que está pasando en estas décadas, mientras muchos países están creciendo, se están endeudando. Luego llegará la década de los 80, donde revienta esta deuda y ya no se puede hacer más. Y los 80s y 90s se conoce como las décadas perdidas, porque quedaron tan endeudados, América Latina quedó tan endeudada
que ahora los nuevos gobiernos que vienen, que eran gobiernos que se los llamó neoliberales, ¿no? Eso ya hablaremos, que es un término muy... que se desliza mucho porque no hay mucho condumio ahí. Pero estos gobiernos que se llamarán neoliberales tratarán de poner un orden, ya dejemos de gastar tanto, dejemos de tener tanta deuda, y claro, llegan a crisis económicas y políticas, porque ya el gobierno no está gastando tanto, entonces realmente estamos viendo que la pobreza es tal, que la gente no puede subsistir si el gobierno no está ahí, el gobierno ya no puede gastar más, y entonces se los llama a estos gobiernos donde hay estancamiento, pero lo que realmente estaba pasando es que ya teníamos que tener un orden, ¿no? Y no podíamos seguirnos endeudando más. Y eso es lo que está pasando políticamente en la región en las primeras décadas del siglo XX. Ok, hay mucho todavía que decir ahí. Y creo que me estoy, bueno, no tanto adelantando, pero creo que estoy yendo muy rápido. A ver, yo abro ahí un espacio si que alguien quiere preguntar algo, si es que alguien quiere comentar, con gusto les escucho. Profe, fue una estrategia de los Estados Unidos que los países latinoamericanos se endeudaran a tal magnitud que nos pudieran tener controlados. O sea, lo veo así yo. Claro, pero no fue así, porque los gobiernos, sí, pero porque los gobiernos que se endeudan son los gobiernos de izquierda, los gobiernos que no quieren tener nada que ver con Estados Unidos, los gobiernos que quieren salirse de la influencia de Estados Unidos. Esos son los gobiernos que empezaron a endeudarse. Y luego se endeudan tanto que cambian de gobierno, y luego nos topamos con la década de los 80 que dices, la deuda explotó, no hay cómo hacer más, tenemos que pagarla, y te quedas endeudado de los 80s y 90s sin poder desarrollar. Pero los que se endeudan son los gobiernos de izquierda. Gracias, Karina. No sé si alguien más quiere decir algo. Ok, supongo que nadie más. Profe, Sí. como pregunta, los países que no tienen ningún color, ¿por qué, o sea, cuál fue más o menos el gobierno que tenían ellos para no irse ni por un bando ni por el otro, o cómo? No entiendo. Hazme otra vez la pregunta, Dayana, por favor. ¿Cómo, profe? No entiendo. No, pregúntame otra vez. Que los países, en el mapa, ¿no? Los países, hay unos que están en color plomo. Sí. Ya, esos no entiendo por qué están en color plomo. Son los que son neutrales, que no quieren irse ni a un lado ni a otro, no apoyan ni al capitalismo, o sea, no apoyan ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética. ¿Y qué clase de gobierno tienen ellos? Bueno, eso depende de la región. Déjame te muestro acá. Por ejemplo, los que están acá, Finlandia, Noruega, acá está Suiza, estos se declararon como neutrales, pero a la final son capitalistas y son democráticos, pero no estaban a favor de Estados Unidos. Y bueno, los países acá, por ejemplo, los países africanos, estos países africanos son países que tienden a ser muy dictatoriales y tienden a ser un poco más... tener dictaduras mucho más sangrientas, como lo que estaba pasando en Ruanda o en Nigeria, dictaduras muy sangrientas, pero que no quieren alinearse tampoco, no son democracias los que están acá, ¿no? Vamos a ver, los que están acá, estos son ahorita los países que serían parte de Yugoslavia. Yugoslavia luego se dividiría en 5 países, pero Yugoslavia, aunque era comunista, no quería meterse con el bloque comunista de la URSS, entonces se lo considera como aparte. Y acá, bueno, tienes la India, que sigue siendo un país gigantesco,
hay muy poca democracia, o había en ese entonces poca democracia porque eran parte todavía de la colonia británica, bueno, en principios del siglo XX, ¿no? Luego ya tienen su independencia, se crean como una independencia democrática, pero claro, tampoco quieren unirse ni al un lado ni al otro. Eso es lo que está pasando. Ya, profe, ya lo entendí. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más quiera preguntar ahí o comentar. Profe, una pregunta. Profe, ¿a qué se refiere la política exterior? ¿A qué? No creo que tenga. Ok, ¿pueden repetirme? Chicos, ¿me quieren repetir? Creo que se le fue el internet a Cari. Ok. Ay, sí, está bien malo mi internet. ¿Me escucha, profe, ahora? Sí, sí te escucho. ¿A qué se refiere la política exterior? Política exterior es la política que tienes con otros gobiernos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la política de Ecuador con Colombia? ¿Cuál es la política con Perú o con Estados Unidos? ¿No? Esa es la política exterior. Ok, Profe. Jesús también se fue. Sí, Jessica. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema capitalista. Entonces, si nosotros pertenecemos a ese sistema, por ejemplo, algún país que fuera más poderoso dentro del mismo sistema, ¿tiene algún tipo de compromiso de poder ayudar a esos países? No hay compromiso. Lo único que pasa es que hay intereses, ¿no? Es decir, te interesa que un país siga siendo democrático, que siga siendo capitalista, que no entre comunismo, sí te interesa. Y como te interesa eso, entonces vas a ayudarlo a que siga siendo democrático. Porque si no se generan como focos de inestabilidad. Lourdes. Ya, profe. Y otra pregunta. Jessica, por sigue. ejemplo, sí, sigo. Sí, por favor. Que, por ejemplo, Ecuador tiene tipo full materia prima. ¿Por qué no se industrializa y seguimos exportando y consumiendo nuevamente lo que nosotros, en vez de enriquecernos nosotros, enriquecemos a otros países? A ver, mira, la materia prima que tenemos acá es sobre todo el petróleo y minería, ¿no? Entonces, muchos tenían la idea de tener una refinería grande donde nosotros mismos refinemos, hagamos gasolina y que consumamos esta propia gasolina, ¿no? Porque la refinería de Esmeraldas es una refinería, pues, pequeña. Y claro, la intencionalidad estuvo ahí, pero hay dos problemas graves. El primer problema grave es que el intento que se hizo de la construcción de la refinería del Pacífico, ya ustedes ven qué pasó ahí. Hubo sobreprecios gigantescos, nunca se construyó nada, aunque se pagó $2.000 millones. Lo único que se hizo fue aplanar un terreno y perdimos esa gran oportunidad. Pero por otro lado también ya no es, en este momento, ya no es pertinente la construcción de una refinería, porque los años de producción que tenemos en Ecuador se nos van acabando. Es decir, cada vez tenemos menos años. Si tú vas a construir una refinería que cuesta 13.000, ese era el cálculo que se había hecho, 13.000 millones de dólares, que la vas a pagar a 30 años, resulta que después de 30 años ya no tienes petróleo y esa refinería te va a quedar en nada, ¿no? Que nos vamos a quedar al fin y al cabo sin los recursos petroleros. No, entonces, ya no es una solución en este momento de la construcción de una refinería, pero sin la explotación petrolera. Imagínense si no explotáramos el petróleo, cuán pobres seríamos, ¿no? Y bueno, pues utilicemos eso para industrias y esto estoy de acuerdo,
Pero tenemos un problema grave también, ¿no? Que tenemos una deuda grande, Ecuador tiene una deuda gigantesca en este momento que tiene que pagarla, y además que todavía tiene un estado muy grande que tiene que sustentarse, además del problema del coronavirus y de todo eso. Entonces es imposible pedirle al gobierno saque un poco de dinero para que ayude a las industrias, si no tiene ni para pagar a los profesores, ¿no? Entonces estamos en una crisis bastante compleja este momento. Gracias, Jessica. Sí, Iván. Profe, bueno, de acuerdo a lo que estaba pasando en Venezuela y en la lectura que nos mandó a leer, que también pasó lo mismo hace años que en Venezuela, que vivía a través de esta idea de sembrar petróleo, ¿no?, como motor económico. Y entonces hay la posibilidad que pase lo mismo en Ecuador, que sabemos que también el petróleo representa gran parte de nuestro motor económico, y hay la posibilidad que Ecuador entre en crisis. Dime, sigue, Iván, te escucho. Esa es mi pregunta, profe. O sea, vamos a ver, Ecuador ya está en una crisis, ¿no? Imagínate ahora si es que, por ejemplo, viene un gobierno y decide ya no vamos a explotar más el petróleo. ¿De dónde va a sacar el dinero para pagar las empresas públicas? ¿De dónde va a sacar el dinero para pagar policías o maestros o militares? Yo ahí sí me pondría a pensar de que es hora de salir del país, porque sería un desastre gigantesco. Pero claro, entonces tienes que hacer uso de los recursos que tienes, ¿no? Para poder subsistir y para poder salir del hueco en el que estamos. Si decimos entonces, por ejemplo, es que la Pachamama necesitamos el agua y que no contaminen, sí, pero ¿cuál es la otra opción? ¿No? ¿Cuál es la opción? Dejemos de sacar petróleo. ¿Cuál es la opción? Sí, industrialicémonos. Sí, pero ¿cómo? No le puedes pedir al gobierno si al gobierno le acabas de sacar el mayor flujo de dinero que tiene. Pues hay que pensarlo bien. Iván. Sí, profe, referente un poquito a lo que estaban hablando mis compañeros, que o sea, el Ecuador sí tiene bastante, o sea, riqueza, se puede decirlo así. O sea, nosotros producimos dinero, pero lo que pasa es que el gobierno lo está mal administrando. Porque a mí también sí se me hace un poquito injusto, bueno, como comentario, que varios de los profesores médicos no les están pagando, pero para las elecciones que están programadas para el año del 2021 se aprobaron 114 millones de dólares. Entonces, chuta, o sea, medio, o sea, indignante eso. No, estoy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo. O sea, la solución sería no les des dinero y que su campaña sea mínima y restringida con propios recursos. Pero ahí tendrás entonces, sobre todo los movimientos de izquierda que van a salir a protestar y decir cómo no nos van a dar dinero para la campaña. Entonces, tienes un problema ahí. Pero claro, yo estoy de acuerdo contigo. En este momento no tenemos dinero para esas cosas. Y sin embargo las vamos a sacar. Y no sé cómo vayan a organizar las elecciones. Dios mío, a mí me da un temor. Porque cada vez, recuerden cada vez que ustedes van a votar, cómo son esas votaciones, ¿no? ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo quieren sacarnos a votar en medio de esta pandemia? Esto no entiendo. Gracias, Iván. Es realmente preocupante, porque a diferencia de otros años, o sea, para las elecciones que se nos vienen, o sea, estamos viendo que prácticamente cualquiera que tenga, no sé, ganas de, disculpe el término, de robar, o sea, se está lanzando para la presidencia.
y esto ya no parece una elección para presidente, sino una elección para payasos. Sí, gracias por tu indignación, Iván. ¿Alguien más quiere participar ahí? Buenas tardes. ¿Con quién habló? Segundo. Segundo. Sí, segundo, dale. Ya, fuera del tema de lo que acaban de mencionar los compañeros, ¿no? O sea, yo quería saber qué pasaba con los países latinoamericanos, ¿no? Quienes no querían formar parte del capitalismo democrático de Estados Unidos. ¿Y qué pasaba? ¿Había alguna repercusión por parte de Estados Unidos hacia esos países latinoamericanos? Y también, ¿y qué pasaba si los países latinoamericanos, como en el caso de Cuba, ¿no? Formaban parte de la Unión Soviética? Y cómo Estados Unidos, o sea, daba alguna repercusión a estos países o es que no pasaba nada. Gracias, segundo. No, es una buena pregunta y pasaba, mira, que pasaba mucho, porque la influencia de un bloque comunista en América Latina significaba que hay un problema de seguridad para Estados Unidos. Y entonces este problema de seguridad tenía que ser atacado. Lo que hacía Estados Unidos era apoyar las dictaduras de derecha o apoyar los gobiernos de derecha. Ya en los 80 se le acusará a Ronald Reagan de incluso financiar algunos de las guerrillas de derecha en Nicaragua. Y hay todo varias series de acusaciones legales que se le hará dentro de Estados Unidos al mismo Reagan. Pero, ¿qué pasó? Vamos a ver, en el caso de Cuba, Cuba tiene su revolución cubana, se toman el poder, Estados Unidos decide entonces bloquear cualquier acuerdo comercial o cualquier transacción comercial con Cuba, y luego los cubanos dialécticamente atacarán a Estados Unidos y dirán que la pobreza que hay en Cuba es por causa del bloqueo estadounidense. Bueno, eso me parece a mí que es como muy hipócrita y contradictorio, ¿no? Porque si el comunismo no tiene que ver con el capitalismo, ¿por qué se queja de que Estados Unidos lo ha bloqueado si Estados Unidos es capitalista, ¿no? Es como quejarse y decir, déjenme seguir siendo capitalista por fuera, aunque por dentro diga que soy comunista, ¿no? Y entonces me parece como una acusación bastante irónica. Pero de todas maneras, sí se habían repercusiones. Estados Unidos influía mucho en la región, apoyaba a los candidatos que eran de derecha, incluso a militares que eran de derecha. Incluso Estados Unidos se lo acusa porque quedó muy calladito cuando se empezaron a saber sobre las matanzas que estaban pasando en Chile o las muertes que estaban pasando en Argentina. Entonces queda muy calladito porque la otra alternativa sería entonces que algún candidato de izquierda se tome el poder, ¿no? Entonces sí, hay una acusación seria, hay una acusación que me parece a mí que es verdadera de esta suerte de patrocinar gobiernos dictatoriales en la región para que el comunismo no entre a la región. Gracias, segundo. Ok, supongo que nadie más. Muchas gracias, chicos. Ha sido una tarde interesante. Que se cuiden, que estén bien y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Igualmente, profe. Bonita tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, profe. Hasta luego.